Hola, yo soy José Jiménez, voy a hablar del proyecto final de herramientas computacionales. El proyecto fue basado en el material de apoyo que mandó el profesor y en mi caso es movimiento realista de un proyectil, que es un problema de la física que se ataca desde cursos de colegio, incluso primeros semestres de física, pero se ataca obviamente desde un punto de vista nada real. Ya vamos a mirar cómo fue esto, cómo se hizo con lenguaje C++, una simulación, un programa en C++, con un método numérico muy simple, más simple, el método de Euler. Y pues aquí vamos a explicarlo muy brevemente. Es que yo quiero conocer una función en cualquier punto, una función y en cualquier punto, pero yo conozco su derivada como una condición inicial. Entonces hay una recurrencia muy simple y es que la función evaluada en el punto siguiente al inicial va a ser la función evaluada en el punto inicial más la derivada que yo la conozco, evaluada en el punto inicial, por el cambio en el tiempo, bueno, en este caso no es tiempo, sino posición, eh, y eso me da la función en el punto siguiente. Eso directamente un físico lo ve y lo relaciona con ecuaciones de cinemática, yo quiero la posición en el tiempo y tengo la velocidad, o quiero la velocidad y tengo la aceleración. Entonces rápidamente aquí simplemente voy a explicar para el caso de la velocidad, aquí está para la posición, pero voy a decir para la velocidad. La velocidad en un tiempo n va a ser la velocidad en el tiempo anterior más la velocidad evaluada en ese punto, bueno, aceleración en ese punto inmediatamente anterior por el cambio del tiempo entre el tiempo que yo quiero y o sea, el tiempo n y el inmediatamente anterior, tiempo n menos 1. Y hay que tener en cuenta, muy importante, el error de este método es del orden de delta t al cuadrado, y ya vamos a mirar cuál fue el delta t que se usó para el problema. ¿Yo qué quiero o qué quise hacer con la simulación? No quería simplemente calcular trayectorias y mirar cómo daba la trayectoria, sino quería mirar, el objetivo principal es mirar cuál es el ángulo óptimo en el que se alcanza un mayor alcance, que el proyectil viaja lo más lejos posible. Quiero mostrar uno de los errores que encontré, que no es difícil de resolver, es muy sencillo, pero me pareció muy interesante porque nunca me había pasado. Había declarado una constante double llamada y0, y este nombre y0 justamente coincidía con una de las librerías matemáticas que usa el compilador. Y ya, entonces la manera de resolverlo es simplemente cambiar el nombre de esta constante de y0 por cualquier otra cosa. Lo quería presentar porque me pareció muy interesante, fue uno de los errores que me apareció y que yo nunca he visto en la vida. Pero bueno, sigamos con el tema. ¿Cómo vamos a hacerlo realista? Pensando en el arrastre o la resistencia del aire, que es una fuerza que es opuesta al movimiento del proyectil y es proporcional a la velocidad al cuadrado del mismo. Esta constante de proporcionalidad B depende de la geometría del proyectil. Y ya vamos a ver más adelante. Este simplemente es un diagrama de fuerzas para ver cómo se relacionan precisamente las fuerzas con las velocidades en sus componentes. ¿Cómo funciona el programa? Aquí muestro, esto es muy gráfico, no es que el programa diera pasos de ángulo tan grandes, pero entonces esta es una gráfica de X en función de Y, o sea, la trayectoria del proyectil, y vemos que el programa calcula la trayectoria para 15 grados, para 30 grados, para 45 grados y para 60 grados. Vemos que al aumentar el ángulo de 15 a 30, el alcance aumenta, y en 45 igual, pero en 60 el alcance vuelve a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir? En estos cuatro ángulos, el ángulo óptimo, donde se obtiene un máximo alcance, es 45 grados. Entonces el programa, al calcular la trayectoria para 60 grados, ve que es menor al ángulo inmediatamente anterior, que es 45 grados, y dice, ok, aquí paro, y nuestro ángulo óptimo va a ser 45 grados. Este ejemplo dice así que precisamente coincide con el problema de cuando no hay resistencia al aire, es 45 grados. Aquí otra vez lo mismo, pero con un cambio en el ángulo delta θ más pequeño, y entonces se tienen más trayectorias y así sucesivamente, y al final decidí dejar un delta t de una octava parte de un grado. En cuanto al tamaño del tiempo, pues bueno, se fijó una velocidad inicial de 700 metros por segundo para todas las simulaciones, y con esta velocidad en un ángulo óptimo, sin resistencia del aire, el proyectil viajaba
50.000 metros. Entonces, no queríamos ser exagerados con un delta T supremamente pequeño que lo que haría es hacer el tiempo de cómputo muy largo. Entonces lo que se hizo simplemente es decir, ok, si tenemos este delta T de 0.0001, el proyectil que viaja 50.000 kilómetros, en este paso de tiempo va a moverse apenas 7 milímetros, lo que es pues perfecto y nos sirve muy bien para la simulación. Ahora bien, los resultados. Sin resistencia del aire, el resultado completamente esperado, ángulo máximo, ángulo óptimo, 45 grados. Hay que tener cuidado que estas gráficas que presentaré ahora no son de trayectoria. Vemos que es ángulo óptimo, que le puse ángulo máximo, o en función, y el alcance, ¿no? Entonces, alcance en función de ángulo óptimo. Cuando hay resistencia al aire, ángulo óptimo, 45 grados, resultado esperado. Ahora bien, cuando se tiene en cuenta la resistencia del aire, recordamos que esta constante de proporcionalidad depende de la geometría del objeto. Hice para dos casos. El caso de un objeto supremamente aerodinámico, que es, digamos, en forma de gota, que cae, y vemos que el ángulo máximo ya no es 45 grados. Está ligeramente desplazado en este eje y es menor. Es aproximadamente 37, 38 grados y el alcance máximo se ve disminuido. ¿Qué tanto es ese cambio? Ya lo vamos a ver. Ahora, este es el resultado para un objeto completamente no aerodinámico, un cubo, un cuadrado. Lanzar un cuadrado en el aire como proyectil. Vemos efectivamente otra vez que el alcance es disminuido y aún más, que el ángulo ya no es 45 grados, el ángulo óptimo, ya no es 28, ya no es 38, es incluso más pequeño, del orden de 28 grados, 27 grados. Ahora vamos a ver una comparativa de estos tres resultados y aquí vemos los tres resultados no son trayectorias nuevamente, es alcance en función del ángulo de lanzamiento y vemos que los resultados son muy distintos. Esta es la curva para la simulación sin resistencia al aire. Vemos que el proyectil viaja 50.000 metros, perdón, en su ángulo máximo, con resistencia del aire, objeto aerodinámico, 25.000 metros, y aquí, objeto no aerodinámico, un cuadrado, llega apenas a los 2.500 metros, más o menos. Los datos exactos están en el informe. ¿Qué es importante de esto? Pues decir, si yo quiero hacer una simulación realista del lanzamiento de un proyectil, tengo definitivamente que tener en cuenta la resistencia al aire. Es decir, aquí vemos que con un objeto supremamente aerodinámico, el alcance se ve reducido a la mitad, de 50.000 a 20.000 metros. Y aún más, un resultado bastante importante, bueno, que en realidad me sorprendió a mí, es que la aerodinámica influye bastante. Yo esperaba que influyera, pero no tanto. Vemos que en realidad el cambio en el alcance llega a ser de 10 veces. Es decir, este alcance es 10 veces más grande que este alcance. Entonces es muy importante la geometría del objeto para hacer un movimiento realista y tratar de predecirlo. Ahora bien, la otra parte es donde se tuvo en cuenta la densidad del aire y su cambio con la altura. Este es el modelo presentado por el material enviado por el profesor, donde la densidad del aire a una altura y es igual a la densidad del aire a nivel del mar multiplicado por esta exponencial, donde pues a medida que aumentamos la altura, la densidad del aire disminuye, pues como es de esperarse. Yo hice un ligero cambio porque en el modelo esta Y0 es una altura de referencia y nos dice que a 10.000 metros de altura la densidad del aire es 0.3 veces la densidad del aire al nivel del mar, y esto no es cierto. Si estamos tratando de hacer los resultados para un movimiento realista, pues yo quise hacer esto realista y vi que en realidad eso sí te tiene aproximadamente el resultado anterior para una altura del Monte Everest. Yo tomé esa como referencia, algo real, 8.840 metros, Y0, 8.840 metros. Allí la densidad del aire es 0.3 veces la densidad del aire a nivel del mar, lo que comparando con la literatura es así. Se conoce que en el Everest la densidad del aire es 0.3, 0.32, 0.35 veces la densidad del aire al nivel del mar. Y este cambio
aunque no lo crean, de 1200 metros nomás, sí tuvo cambios en los resultados mostrados por el material del profesor y mis resultados. Ahora bien, ya en gráficas, ¿cómo fue tener en cuenta el cambio de la densidad del aire con la altura? Entonces, vemos acá que este es nuestro resultado anterior, nuevamente, ángulo óptimo, bueno, ángulo de lanzamiento en función del alcance. Y vemos que el alcance es menor cuando no se tiene el cambio de la densidad del aire, no se tiene en cuenta el cambio de la densidad del aire, y es mayor cuando sí se tiene en cuenta. Entonces, eso es importante, pero aún más interesante es que ya el ángulo óptimo no es ni 45 grados, ni 38, sino que es incluso más grande. Puede ser más grande. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que yo lanzo un objeto con un ángulo de inclinación mayor, va a llegar más alto. Y así voy a aprovechar el hecho de que hay menos aire. La densidad del aire es menor a alturas grandes y entonces va a haber menos resistencia del aire y el proyectil va a poder ir más lejos. Esa es la parte de la interpretación física de este resultado. Este es el resultado para el objeto aerodinámico. Cuando el objeto no es aerodinámico también se ve un resultado similar, pero vemos que los cambios no son tan abruptos. Si se tiene o no se tiene en cuenta la densidad del aire. Sí hay cambios, pero no son tan abruptos. Ahora bien, un resultado que no alcancé por tiempo a poner en las diapositivas es que tener en cuenta la densidad del aire solo es válido para velocidades grandes, como la que se trabajó en el proyecto, 700 metros por segundo. Si tengo una velocidad menor y se calculó en el programa, se hizo un programa para 7 y para 70 metros por segundo, este efecto no se ve para esas velocidades pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una velocidad inicial pequeña, no importa qué tan alto yo mande mi proyectil, no va a llegar tan alto para poder aprovechar la baja densidad del aire que se tiene a alturas muy grandes. Entonces 700 metros por segundo, claro, llega tan alto que puede aprovechar esa condición de la atmósfera de la Tierra. Pero si la velocidad es muy pequeña, yo lanzo un proyectil que apenas va a subir 2 pisos de aquí al techo de mi casa, no va a poder aprovechar ese cambio en la densidad porque es prácticamente el mismo. Entonces es muy importante que esta simulación realista, donde se tiene en cuenta el cambio de la densidad del aire con la altura, sirve sobre todo para velocidades iniciales del proyectil grandes. Bueno, eso es todo, muchas gracias.